Hola, muy buenos días hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga grandemente por ese culto. Hoy día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. El gozo de la resurrección del Señor sea para todos ustedes. La resurrección gloriosa del Señor Jesús venció la muerte. Dios quiere bendecirnos a través del culto. La prédica de hoy impacte el corazón de cada uno de ustedes por la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva nuestro corazón y refresca nuestra mente. Existe el temor a la muerte en el interior del hombre. ¿Por qué siente temor? Es porque no saben qué ocurrirá después de la muerte. La Biblia dice, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por esta razón, Jesús vino al mundo para limpiarlos del pecado. Jesús sufrió y murió por el pecado de nosotros. Vino al mundo para liberarnos del pecado y el juicio. Meditamos sobre el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús durante la semana pasada. La obra del Señor no terminó solamente con su muerte. Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día. La resurrección se relaciona con la salvación. Pablo explica del Evangelio y la resurrección. El primer libro de Corintios capítulo 15 del versículo 1 a 4. Además, os declaró, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos cómo Pablo animó a los creyentes en Corintios a recordar el Evangelio que les entregó. ¿Qué es el Evangelio que les entregó? El Evangelio es la muerte y sepultura por el pecado del mundo de Jesús y su resurrección. La salvación no es un conocimiento ni filosofía. La salvación tampoco es entregada por buenas obras. La salvación no se otorga por dinero ni como recompensa. Mucho menos se obtiene por hacer sacrificios o cumplir las leyes. La salvación es otorgada por creer en la verdad. Aquella verdad es que Jesús murió y fue sepultado por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Esta verdad fue certificada por Pablo, Cefas, los 12 discípulos y más de 500 hermanos a la vez, a quienes Jesús se mostró. Pablo agregó que quienes vieron a Jesús resucitado estaban vivos y reiteró que él vio a Jesús resucitado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Pablo dice, si Cristo no ha resucitado,
nuestra predicación no sirve para nada. Somos perdonados por la fe. Si no existe la resurrección, ¿de qué serviría el perdón? Aunque los aviones y helicópteros sean muy buenos, si no tienen alas, no sirven nada. Aunque creemos en los milagros, en el sufrimiento y la muerte de Jesús, si no creemos en la resurrección, seríamos como los aviones sin alas. En el tiempo de Pablo, habían muchos que no creían en Jesús ni en su resurrección. Jesús, como gran maestro, es superior a cualquier filósofo y cualquier erudito. Además, la resurrección de Jesús está sobre toda filosofía y todo conocimiento. Primero libro de Corintios capítulo 15, versículo 15. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no hubiera resucitado, habría sido la fe en vano y el testimonio de Pablo falso. Pablo preguntó que si creían que él estaba mintiendo sobre la resurrección del Señor, que no había ocurrido. Jesús no estaba escondido después de su resurrección. Por el contrario, Jesús visitó a sus discípulos que estaban escondidos por el temor y mostró su cuerpo transformado después de su resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, los discípulos que estaban testificando la resurrección de Jesús habrían mentido. Primer libro de Corintios capítulo 15 del versículo 50 al 52. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Cuando Jesús se apareció, los discípulos reconocieron a su maestro. Nosotros también resucitaremos con el cuerpo transformado como Jesús. En el tiempo de la resurrección, todos nosotros nos transformaremos en cuerpos sanos. Nuestra apariencia se transformaría en el tiempo como más joven, más guapo. Y nuestra transformación sería con un cuerpo consagrado. Creemos en Dios Todopoderoso que puede hacer así. ¿Cómo debemos vivir los que tenemos la esperanza de la resurrección? El primer libro de Corintios capítulo 15, el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al ver a Jesús, los discípulos se sorprendieron porque no esperaban la resurrección de su maestro. Todos los creyentes que encontraron a Jesús estaban llenos de gozo. Después del día de reposo, el primer día de la semana, el domingo, los discípulos
y los seguidores de Jesús empezaron a congregarse para celebrar la resurrección del Señor. La iglesia primitiva empezó a llamar el día de la resurrección como el día del Señor. Es porque el centro de culto es el Señor Jesús que venció la muerte. Los apóstoles anunciaban sobre la muerte de Jesús por el pecado del mundo y su resurrección. El apóstol nos anima: estad firmes y constantes en la esperanza de la resurrección. Sean diligentes en la obra del Señor. Nos congregamos todos los domingos con el gozo de la resurrección del Señor. Alabando a Dios, escuchamos la palabra de Dios. Celebramos con fraternidad en amor. Anunciamos que Jesús es el Señor y Salvador. Al Cristo vivo sirvo, Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación.